Bueno, ahora sí, les doy formalmente la bienvenida al encuentro del día de hoy, en el que vamos a hablar de patologías mamarias. En esta oportunidad, la doctora María Laura Santoro es quien va a estar a cargo de la charla. Brevemente les cuento, es médica egresada de la UBA, ginecóloga y obstetra, especialista en patologías mamarias, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología, trabaja en patología mamaria del Hospital Oncólogo Marie Curie. Es médica de planta en Trinidad San Isidro y tiene consultorio particular en Devoto y en San Martín. Y estamos en tratativas para que empiece a ser prestadora nuestra en breve. Así que, bueno, va a ser un placer tenerla dentro de nuestro staff de médicos. Yo les pido, como siempre, porque somos muy poquitas igual, pero mantengamos siempre silenciados los micrófonos para no interferir en la charla. Vamos a dejar, como siempre, un espacio para hacer preguntas al finalizar y cualquier consulta que vayan teniendo que les va surgiendo conforme avanza la presentación, me la pueden ir mandando por el chat y yo la voy leyendo ordenadamente cuando terminemos de exponer. Bueno, María Laura, te dejo con el encuentro. Bueno, muchas gracias. Gracias por la convocatoria. Bueno, me hablaron de hablar un tema de patología mamaria, que es un tema muy grande. Y bueno, yo les puse el título de Conocer, ayuda a prevenir, porque mi idea de la charla es que se conozcan, que cada una de ustedes pueda conocer sus mamas, saber qué es lo normal para ustedes y qué es algo que no está bien, sobre todo primero la paciente, después obviamente que consulten con el médico. Así que vamos a presentarles un poco mi idea de cómo quiero presentar esta charla. Ahí va. Bueno, y justamente porque el cáncer de mama en la Argentina es el tumor más frecuente en las mujeres. En el 2022, según Globocan, se registraron 22.024 casos nuevos de cáncer de mama, convirtiéndose en la primer causa de cáncer en mujeres, seguida después del cáncer de colon, después el cáncer de cuello y cervicouterino y finalmente el de pulmón, con el 6,3%. La mortalidad que tiene en el año 2022 se registraron 5.750 defunciones en mujeres por cáncer de mama, que eso corresponde a un 24,4% de defunciones cada 100.000 mujeres. Las Américas, que es lo que se hizo, fue todos países de América, presentaron su estadística, hablaban de que cada año en las Américas más de 491 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y que para el 2040 el número de mujeres diagnosticadas aumentaría casi el 40%. Por eso es una patología más que frecuente y por eso es importante que ustedes las conozcan. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se están asociados? Dentro de los factores de riesgo más riesgo de desarrollar cáncer de mama tenemos el consumo de tabaco, la obesidad, el consumo del alcohol, antecedentes familiares de primer grado, ya sean madres o abuelas con diagnóstico de cáncer de mama, la exposición a radiaciones, sobre todo pacientes que han recibido radioterapia a nivel del tórax en la juventud, por alguna patología del tórax. Antecedentes reproductivos, uno le pregunta a la paciente si tuvo una menarca precoz, una menopausia tardía, a qué edad fue el primer embarazo, si tiene o no tiene hijos y si tiene o no tiene factores hormonales. Independientemente de estos antecedentes familiares, es importante que sepan que alrededor de la mitad de los casos se desarrollan mujeres sin factores de riesgo, además de ser mujeres obviamente con más de 40 años de edad o más. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? Esto es una gráfica que encontré y me pareció que estaba buena para hacer visual. El de hacete 15 minutos marcan la diferencia. Hacete el tiempo. ¿A qué vamos con esto? Al examen mamario, ¿sí? Que es un procedimiento de rutina que permite a cada mujer pueda conocer su cuerpo y estar atenta ante cualquier anormalidad. Obviamente que el examen mamario no reemplaza a la consulta médica ni a los estudios anuales que ahora vamos a ver cada cuánto se hacen y cómo se hacen. Pero es una herramienta muy importante y que ustedes lo tienen que hacer. Ustedes se conocen sus mamas y tienen que hacerse el examen mamario.
Es una alerta para tener en cuenta. Bueno, ¿cómo lo hacemos el examen mamario? ¿Cómo ustedes lo van a hacer? ¿O cómo sería la idea según la Sociedad Argentina de Mastología? Habla de hacerlo en 3 momentos distintos. Estando en la ducha, porque es la posición que uno está de pie, levantando un brazo, desde el brazo izquierdo y con la yema de los dedos, examinar el pecho en forma de reloj. ¿Sí? Comprimir suave para ver si hay algún tipo de secreción que salga por el pezón y movimientos verticales desde el esternón hasta la axila. ¿Sí? Lo mismo del otro lado. También se puede hacer o deben hacerlo en forma recostada. Se coloca un almohadón por debajo de la axila y se realizan los movimientos mismo que en la ducha, ¿sí? En forma de reloj y del esternón hacia la axila. Y es importante también hacer el mismo procedimiento a veces frente a un espejo para que noten si hay alguna lesión, alguna retracción de la piel, que son importantes, o alguna alteración en el pezón, que habitualmente ustedes pueden no notarlo, pero en un espejo es más visible. Siempre se hace el procedimiento de ambas mamas. Entonces, bueno, acá lo mismo, lo que hacen es estando de pie frente al espejo y en forma acostada. La Sociedad Argentina de Mastología habló de 12 síntomas que hay que prestarle atención. No todos ellos están hablando de una patología maligna u oncológica, pero sí es importante que les sirva como alerta para consultar. ¿Cuáles son esos 12 síntomas que después de hacer una revisión se llevó a cabo con la Sociedad Argentina de Mastología? Bueno, algún endurecimiento en la mama, ya sea en toda la mama o en una zona más focal con respecto a la otra, alguna hendidura que se note algo, una retracción o algo que habitualmente no estaba y que ustedes notan que hay una retracción o una parte de esa mama está tirando hacia atrás. Eso se llama una hendidura o una retracción. Erosiones o alguna lesión puntual en la mama, como si fueran lesiones pápulas o lesiones eritematosas, que llamen la atención, que habitualmente no la tenían y que aparezca puntual, algún enrojecimiento o algún ardor que puedan presentar, que no se solucione en las primeras horas y que persista, sobre todo a nivel de los pezones, algún fluido que se manche, el tema del rocorpinio, la ropa interior, que salga espontáneamente algún tipo de secreción y que ustedes lo noten, que habitualmente no pasaba siempre y cuando no estén amamantando, algún hueco, o eso de nuevo lo mismo el tema de la retracción, o alguna zona que ustedes noten que se ahuecó, que antes no estaba así. Obviamente ni hablar de una protuberancia o de un nódulo o algo que se toque en palpable. Alguna vena creciente, alguna vena que predomine en la mama que no estaba anteriormente y de repente la notan como más grande, más crecida, dilatada, que es cuando se amplía esa zona y se hace muy visible. Alguna simetría, que sería una diferencia entre una mama y otra, que habitualmente las pacientes son asimétricas, pero que ustedes noten que fue algo muy abrupto, que no lo tenían y de repente hay una mama más pequeña o alguna mama que creció de tamaño. Algún pezón que se hundió, que se metió para adentro, que antes no lo tenían y no es de nacimiento, sino que apareció y se mete para adentro, es otro de los síntomas. La piel de naranja, que es como los puntitos que aparecen en las naranjas, que aparezca a nivel de una mama. Generalmente esa piel de naranja va acompañado de un eritema y un edema de la piel, pero bueno, esos puntitos que aparecen en un sector de la mama también es importante que ustedes lo vean. Y obviamente algún bulto interno que lo toquen profundo llama la atención. Ante cualquier anomalía, obviamente la idea es que frente a estos síntomas consulten antes con su ginecólogo o con su mastólogo de confianza. Hay sociedades que hablan de un programa de screening mamográfico, que para nosotros en la Sociedad Argentina de Mastología es inaceptable que se haga un screening cada 3 años. Es como no hacer un cribado o un screening de tratamiento. Hay directivas europeas y hasta el Instituto Nacional del Cáncer a veces ha hablado de una mamografía cada 2 años,
pero desde la Sociedad Argentina de Mastología y nuestra práctica diaria, lo ideal es hacer la mamografía en forma anual, todos los años, a partir de los 40 años. ¿Por qué? Porque eso disminuye la tasa de cáncer de intervalo. ¿Qué es la tasa de cáncer de intervalo? Es entre una mamografía y otra. En ese periodo de tiempo es donde se detectan las patologías. Si se tengo una mamografía normal hace un año es una cosa y tengo una mamografía normal hace 3 años es otra. Tengo más tiempo entre una mamografía y otra. Entonces, por eso es que nosotros recomendamos desde la sociedad hacerse una mamografía en forma anual a partir de los 40 años. Hubo un consenso de intersociedades de cáncer de mama, donde participaron todas estas sociedades, la Asociación Médica Argentina, la Sociedad Argentina de Mastología, de Radiología, de Patología, la Sociedad Argentina de Cancerología, el Hospital Rofo y los de Terapia Radiante. Se juntaron todas estas sociedades y sacaron unas conclusiones en cuanto a las pautas para el diagnóstico y manejo de las lesiones. Se concluyó que el examen clínico de las mamas tiene que ser anual, generalmente a partir de los 30 años, si la paciente no tuvo antecedentes en su familia. Es un examen mamario, como les expliqué antes, pero que lo haga un profesional, una vez por año en su control ginecológico. El autoexamen, que es lo que hablamos antes, sí es importante que ustedes los hagan todos los meses, ¿sí? En algún momento del mes, acordarse y hacer esto que hablamos anteriormente de cómo revisarse las mamas. En cuanto a la mamografía, bueno, generalmente nosotros hacemos una mamografía que le llamamos de base o de control. A partir de los 35 y los 40 años se hace una mamografía. Y a partir de los 40, todos los años tienen que tener su mamografía. ¿Cuál es la edad límite o hasta qué edad llegamos a hacer los estudios? En realidad eso va a depender de cada caso. Hoy en día la expectativa de vida se prolongó, o sea que hay pacientes que consultan en el hospital o en forma particular con 80 años y vienen a buscar su mamografía y es totalmente válido. Así que empezando a los 35 a hacer una mamografía, a partir de los 40 una por año, hasta que la paciente pueda movilizarse, concurrir y se encuentre en condiciones de poder realizarla, es válida. Muchas pacientes dicen que se ha hablado mucho el tema de no te irradies tanto, la irradiación, si puede generar otra patología a nivel de la glándula tiroides o hacer otro cáncer, como dicen las pacientes. No, no hay evidencia desde la parte de radiología que participó en este consenso directa de que la dosis de radiación que tiene una mamografía cause ningún tipo de cáncer entre las mujeres ni mucho menos hacer algún otro tipo de cáncer, como por ejemplo el cáncer de tiroides. Así que no pasa nada con el tema de la radiación, es válido hacer una mamografía una vez por año, hay pacientes que lo hacen un poquito más seguido, pero pueden hacerlo una vez por año. El otro método de estudio que nosotros en Argentina lo usamos bastante, por ahí en otras partes del mundo no se usa tanto, que es la ecografía mamaria. Es un estudio complementario de la mamografía. Puede ser indicado por el mastólogo para obtener una mayor precisión al momento del diagnóstico. Se usa sobre todo en pacientes jóvenes, en las que tienen unas mamas densas, que son esas mamas muy blancas en la mamografía, que ahora lo vamos a ver más adelante, que le ponen un BIRAT 0 porque necesitan otro estudio para poder analizarlo. Y en esos casos pedimos una ecografía mamaria. También en pacientes que tengan prótesis se suele pedir una ecografía para evaluar la prótesis. El otro estudio que también se pide y se solicita es una resonancia magnética nuclear. No está indicado en todos los casos, pero sí en aquellas pacientes con alto riesgo de cáncer de mama, que tengan algún tipo de mutación genética comprobada, que ya hayan hecho un estudio genético y que dio positivo, que son los famosos BRCA1 y BRCA2. Lo usamos para ver antes de operar a una paciente. Hay tipos de tumores que tienen mayor predisposición a hacer una bilateralidad y necesitan una resonancia magnética para evaluar la extensión de la enfermedad antes de operarla.
Pacientes con implantes, se suele pedir, para una detección precoz de una recidiva en pacientes que ya fueron tratadas. A veces hay lesiones que aparecen en la mamografía, que uno tiene que hacer una diferenciación si es una recidiva, o sea que volvió a aparecer una enfermedad, o es una cicatriz. La resonancia para eso es muy precisa. Bueno, estos hallazgos que se ven en la mamo que son difíciles de analizar o que generan dudas, mamas densas, como ya dijimos, y muchas veces se hacen para evaluar el monitoreo de respuesta al tratamiento en pacientes que están con tratamiento de quimioterapia. Generalmente así es como se ve una resonancia de mamas. La resonancia de mamas se hace boca abajo en una bobina de mamas, apoyando la mama sobre esas bobinas. Las pacientes que menstruan, lo ideal es hacerlo entre el quinto y el 15 días del ciclo, o sea, después que menstruaron, en un resonador cerrado. Y las contraindicaciones es un estudio que se hace con contraste, con gadolinio, así que aquellas pacientes que tengan algún tipo de alergia al gadolinio obviamente está contraindicado. Pacientes con claustrofobia que no soporten el tiempo que dura, porque a veces son en 30 a 40 minutos en una posición, como les mostré antes, así con los brazos hacia adelante. No es una posición cómoda, pero bueno, es así como se hace. Si a un momento le piden una resonancia y se hace boca arriba, no es una resonancia de mama y no nos sirve como mastólogos. Y en caso de que pacientes tengan algún tipo de insuficiencia renal, porque como todo contraste se eliminan por orina, generalmente se pide en laboratorio de orina. Generalmente cuando uno va a hacerse los estudios, ya vimos que tenemos la mamografía, la ecografía y la resonancia, pero sobre todo en la mamografía aparece abajo del informe esta sigla BIRATS. ¿Qué significa el BIRATS? Es una sigla en inglés que significa Breast Imaging Reporting and Database System, que fue publicado por un colegio americano de radiología en 1992. Se hicieron varias actualizaciones y es una herramienta útil que fue creada inicialmente para unificar criterios en la interpretación y reportar la mamografía. Es una forma de estandarizar los informes del radiólogo. Todos hablamos el mismo idioma cuando vemos una clasificación de un BIRAT, ¿sí? Sabemos, va del 0 al 6 y cada uno de esos BIRAT para la persona que lo lee está siendo un informe paralelo o estandarizado por el radiólogo que es el que lo informa. Ustedes van a ver que en todos sus estudios tiene que estar esta palabra abajo como una clasificación. Y tenemos que hay del 0 al 6, como les comenté. El BIRAT 0 significa, no es ni que está bien ni que está mal, significa que necesita más estudios para llegar a una categoría final. Con un BIRAT 0 uno no se puede quedar, necesita otro estudio complementario, como vimos recién, que puede ser una ecografía o una resonancia, eso lo va a determinar el mastólogo. El BIRAT 1 es una mamografía totalmente normal y el control es una vez por año. El BIRAT 2 significa que el resultado del estudio es normal, pero hay algún hallazgo dentro de esa mamografía que es de tipo benigna, ¿sí? Pero no es un 1 porque hay algo que apareció, pero es un hallazgo benigno. En esos casos, cuando aparece un BIRAT 2, el control es anual. El BIRAT 3 significa que se encontró una imagen, que tiene una imagen pero de muy baja sospecha de malignidad, pero altas chances de ser algo benigno. Ese probablemente benigno, que no informa el que tiene más de un 98% de posibilidades de que ese hallazgo que se haya encontrado en la mamografía sea benigno. Pero en esos casos, cuando aparece un BIRAT 3, significa que la conducta es un control a los 6 meses. A veces se puede complementar con otro estudio, pero la mamografía generalmente se repite una mamografía a los 6 meses. Generalmente la hacemos del mismo lado donde apareció la lesión. No hace falta que sea bilateral, sino que si apareció una lesión en la mama derecha, a los 6 meses se repite esa mamografía de la mama derecha. Después tenemos la clasificación 4, 5 y 6, que ya habla un poquito de una imagen que se presenta a cierto grado de sospecha de ser maligno. El BIRAT 4 habla de una variable de sospecha de un 2 a un 94%.
¿Por qué? Porque a su vez ese BIRAT4 se clasifica en A, B y C, de acuerdo a la mayor probabilidad de desarrollar alguna patología. En esos casos, cuando le aparece un BIRAT4, la indicación es estudiar eso que apareció a través de una biopsia histológica, que después vamos a hablar un poquito de qué es. El BIRAT5 presenta una imagen ya con alta sospecha de ser maligna. Más del 95% de la lesión sea una patología oncológica. Siempre se debe tener un estudio histológico de la lesión, o sea que siempre con un BIRAT5 es indicación, igual que con un 4, hacer una biopsia. Y el BIRAT6 en realidad se utilizan para aquellas lesiones que ya fueron biopsiadas y que uno ya tiene el diagnóstico de cáncer de mama certificado con el estudio histológico. Pero se está realizando otros estudios para antes de la terapia definitiva. A veces pasa que ya sabemos que una paciente tiene un nódulo y ya tiene diagnóstico, o sea, es un BIRAT6, pero uno le pide un estudio para ver la otra mama o para ver el resto de esa mama, entonces la clasifican como BIRAT6 y si aparece una nueva lesión se vuelve a clasificar con cualquiera de los otros. En cuanto a esto de que BIRAT4, BIRAT5, dijimos que tienen indicación de hacer punción o biopsia, que es lo mismo, tenemos distintos tipos de biopsias. Hay una biopsia que se llama por aguja fina, que es una punción aspirativa con aguja fina, que se sacan células, son una muestra citológica. La verdad que a nosotros muchas veces no nos sirve este tipo de punciones para la mama, porque saca células y a veces no se puede evaluar correctamente la lesión. Por ahí lo usamos más para la axila o para un ganglio que se toque, se sacan células para ver si tiene células de la enfermedad o no. Pero para la mama no es de mayor utilidad. El que sí utilizamos mucho es la biopsia core, se llama core biopsy, que es una aguja más gruesa, y lo que saca son pedacitos de tejido, son cilindros de tejido mamario. Con ese cilindro sí uno puede analizarlo entero y obtener diagnóstico de esa lesión. Otro de los métodos es una biopsia asistida por vacío, que comúnmente se lo llama mamotón. También existe la palabra surus, que es lo mismo, que se obtienen cilindros un poco más gruesos y mayor cantidad de cilindros. Generalmente la biopsia por vacío se utiliza para lesiones, por ejemplo, las calcificaciones, microcalcificaciones chiquititas, para eso se puede utilizar. Y la core biopsy es de elección para todo lo que sea nódulo palpable. Y si no, muchas veces estos estudios obviamente se hacen bajo la guía ecográfica, para tener una noción exacta de la zona donde uno está haciendo la biopsia. Y bueno, y la otra biopsia es una biopsia abierta, que era la biopsia escisional, que es como una tumorectomía quirúrgica, que se acompaña de biopsias ganglionares. Esa es una manera de obtener toda la lesión, que anteriormente se usaba, era el gold estándar. Hoy en día se prefiere una biopsia para tener un diagnóstico antes de llegar a quirófano porque nos cambia un poquito la conducta quirúrgica. ¿Qué tipos de cirugías mamarias tenemos? Bueno, va a depender principalmente de esto que aparezca en los estudios mamarios. Si se toca la lesión, si no se toca, si es una lesión palpable o no. Las lesiones palpables, donde yo toco un nódulo, ahí se hace una cuadrantectomía, que es resecar ese nódulo, como ven en la foto de acá arriba, es una resección de una zona y después queda una cicatriz donde se hacen suturas. En las lesiones no palpables se les llama biopsia radioquirúrgica. ¿Por qué? Porque son generalmente las microcalcificaciones, como ven acá, que nosotros no tenemos maneras de tocarlas, entonces hay que marcarlas previo a la cirugía. Se puede marcar con este arpón, que es como un metal que se inyecta. Muchas veces la marcamos con esto, que es un clip metálico, que en el momento de la biopsia nosotros dejamos ese clip, que es una referencia a dónde está la lesión. Porque estas lesiones no palpables, como dice la palabra, no se tocan, se llama biopsia radioquirúrgica. Esos son los dos tipos de cirugías mamarias que nosotros le decimos conservadoras.
Después tenemos las cirugías más radicales, como la mastectomía, que es la extracción de la mama. ¿En qué casos se suele hacer una mastectomía? Eso depende mucho del diagnóstico, de la lesión, del tipo de tumor que tenga la paciente, pero en grandes rangos muchas veces depende el volumen del tumor con el volumen mamario. Un tumor de 2 centímetros en una mama chica es una cosa y un tumor de 2 centímetros en una mama muy grande es otra. Entonces, a veces esa diferencia entre el volumen tumoral y el volumen mamario que sea desfavorable imposibilita la erradicar la mama. Después también en el caso de que aparezca de nuevo un tumor, una recidiva de una cuadrantectomía con rayos en los últimos años, una paciente que ya tuvo un tumor, ya se irradió y vuelve a aparecer un nodulito en esa misma mama, tiene indicación de hacer una mastectomía por el hecho de que no se puede volver a irradiar una mama que ya está irradiada en el corto plazo. El primer trimestre de embarazo también, pacientes que están embarazadas y presentan un cáncer de mama en un primer trimestre, no pueden recibir radioterapia, sí quimioterapia, pero no rayos. Entonces, muchas veces si hay que operarlas, la indicación es hacer la mastectomía, porque tenemos un tiempo después de operar a la paciente para indicar los rayos. Y a veces pasa el deseo de la paciente de no querer enfrentar de nuevo la enfermedad, de no querer hacer radioterapia. Muchas veces también es una cuestión de tiempos, economía, porque la radioterapia implica ir todos los días a un centro de radioterapia, hacerse la radioterapia y depende del medio donde uno se rodea. Hay pacientes que viven muy lejos y que no tienen la disponibilidad de ir hacia un centro de radioterapia y prefieren hacer una cirugía radical. La única indicación absoluta médica se llama el carcinoma inflamatorio, que es un tipo de lesión que hoy les comentaba, lo de los puntitos. Bueno, es una mama con piel de naranja, con edema y con una coloración colorada, toda la mama roja, un eritema se llama. Cuando reúne eso, es un diagnóstico clínico, se denomina carcinoma inflamatorio. En ese tipo de pacientes la indicación es la mastectomía, porque la afectación está a nivel de la piel de la mama. Entonces, ahí no se puede hacer una cirugía conservadora, aunque el tumor sea chiquito, porque ya lo que está infiltrada es la piel. Después hay un montón de tipos de mastectomías. Hoy en día se hace una mastectomía que se pueda reconstruir, siempre y cuando la paciente lo pueda afrontar, se lo pueda hacer o esté en las condiciones dadas. Se hace una reconstrucción inmediata, que es colocar un expansor, que es una bolsita de agua que después necesita un segundo tiempo para poner la prótesis. Y hasta hoy en día se está haciendo la reconstrucción, se puede conservar la areola y el pezón. En algunos casos, eso depende de cada tipo de tumor y un montón de otras características, pero se puede hacer una mastectomía con conservación del complejo areola-pezón y a veces de conservación de la piel. En cuanto a la axila, muchas veces cuando una paciente tiene diagnóstico de cáncer de mama, hay que estudiar el ganglio de la axila, que se llama ganglio centinela. El ganglio centinela es el primer ganglio de una estación ganglionar, es el que supervisa a los que están por detrás. Entonces ese ganglio centinela se analiza en el momento de la cirugía, se hace una incisión en la base de la axila, acá sería una cuadrantectomía con centinela. Estos que ven azul acá en la mama es porque para ubicar el ganglio centinela se inyecta un colorante una vez que la paciente está dormida a través del pezón. Ese colorante va a ir a buscar ese ganglio centinela, que es el primer ganglio de la estación ganglionar de la axila. Ese ganglio generalmente se puede analizar en el momento o se estudia diferido, pero si uno lo analiza en el momento y ese ganglio está comprometido con la enfermedad y se sacan más de 3 ganglios comprometidos, el próximo paso es lo que se llama vaciamiento axilar. ¿Qué sería vaciamiento axilar? Es sacar el resto de los ganglios, que ahí ya no se sabe si son 10, si son 8, si son 12, hay muchos ganglios en la axila, no se saca todo, hoy en día no se hacen cirugías tan radicales como en otra época, pero sí se saca la primera y segunda estación de ganglios, que abarca más o menos de 8 a 12, 15, 20 ganglios como mucho.
Eso se llama vaciamiento axilar. También suele pasar que se haga un vaciamiento en pacientes que cuando ya consultan tienen un compromiso de la axila, que ya consultan con un estadio un poquito más avanzado y ya hay un compromiso de la axila. En ese caso, no van a centinela y van a un vaciamiento axilar. Pero bueno, es importante que sepan que todo lo que es patología mamaria o en general cualquier patología oncológica siempre es un tratamiento multidisciplinario. No lo hacemos nosotros solos como ginecólogos o como mastólogos, sino que necesitamos a un montón de médicos que participan en el tratamiento, como por ejemplo los oncólogos, obviamente, que son los que definen la necesidad de continuar o no con un tratamiento endovenoso, que es la quimioterapia o hormonal, el radioterapeuta, que es el que indica la marcación que vaya a recibir la paciente para ver la cantidad de rayos que necesita, tanto en la mama como en la axila el axila o alguna zona cercana como es el hueco supraclavicular, que muchas veces también se irradia cuando hay mucho compromiso de la axila. El psicooncólogo es muy importante que la paciente tenga una contención psicológica, sobre todo en casos de realizar una cirugía más radical. Es un acompañamiento terapéutico para cualquier tipo de patología y más lo que significa la mama para la mujer. Muchas veces los ginecólogos o médicos que trabajan en fertilidad ha pasado a pacientes, es una patología más frecuente después de los 40 años, pero ha pasado también en pacientes, tenemos varias pacientes jóvenes con cáncer de mama, entonces es importante que si no tuvieron fertilidad puedan hacer una preservación de esos óvulos o métodos anticonceptivos acorde a cada paciente. Y obviamente con el mastólogo, ¿sí? No solamente para la cirugía, sino para seguir y para continuar los seguimientos en conjunto. ¿Cómo es ese seguimiento con el mastólogo? Bueno, se hace un control clínico cada 4 meses, los primeros 2 años después del diagnóstico de la enfermedad. Después, una vez que pasaron esos 2 años, ya es cada 6 meses por 5 años. Y luego pasa a ser un control anual. O sea que nos van a seguir viendo como mastólogos, no es una vez la opero y no voy más. Siguen con el oncólogo y con nosotros los mastólogos, por lo menos una vez por año después de los 5 años. Y como estudios mamarios, se hace una mamografía una vez que la paciente terminó los rayos. Si lo necesitó y lo tuvo que hacer, a los 6 meses se hace la primera mamografía. En caso de que necesite una ecografía, también se la vamos a pedir. Bueno, y ahora, ¿cómo seguimos? Vamos a una parte, eso fue un poco lo que es la charla. Lo que viene ahora es un poco mitos y verdades que a veces se preguntan las pacientes, la gente. Y bueno, dentro de la Sociedad Argentina de Mastología se desarrolló estos mitos y verdades para aclarar un poco el panorama y las preguntas que muchas veces tienen las pacientes en cuanto a la vida diaria y la vida cotidiana. Como por ejemplo, si la mamografía es dolorosa, eso es muy subjetivo de cada paciente, pero en general no. Algunas pacientes tienen mamas muy sensibles y pueden presentar algún tipo de incomodidad, pero no dolor. Si la mamografía produce cáncer, la dosis de radiación, como ya lo hablamos, que se utiliza en la mamografía es muy baja y no produce ningún otro tipo de cáncer asociado. Si bien es cierto que utiliza los rayos, la dosis que se utiliza cuando hacemos la mamografía en un mamógrafo de última generación, ya sea analógico o digital, son sumamente bajas. Es equivalente a la dosis efectiva de radiación de cualquier persona recibe radiación ambiente en el transcurso de un mes, ¿sí? Por la misma radiación que se recibe. Así que no produce la mamografía hacérsela muy seguido y ya me hice el año pasado y me la puedo volver a hacer. Sí, todos los años. Quiero que les quede ese concepto. Examen mamario y mamografía anual. Si ya se quedan con eso, me voy contenta. ¿Los implantes mamarios pueden provocar cáncer o aumentar el riesgo del desarrollo? Bueno, eso hasta hace poco era no rotundo. Ahora
Primero tenemos que toda paciente que va a ser sometida a una cirugía de colocación de prótesis por motivos estéticos debe sí o sí tener su control mastológico sano, ¿sí? Paciente que va a hacerse una colocación de prótesis tiene que tener su mamografía y su ecografía normal. En la actualidad no hay suficiente evidencia científica, pero se ha asociado un tipo de cáncer que es el linfoma anaplásico de células grandes con el uso y colocación de prótesis mamarias de tipo rugosas y hay algunas lisas del mercado. Ese tipo de linfoma es multifactorial e implica inflamación crónica con contaminación de ese implante y la formación de un biofilm que tiene unos gérmenes que se han identificado también con causas genéticas, o sea, no es solo la prótesis, pero sí hubo casos de linfoma anaplásico de células grandes por este film que se forma, estos gérmenes que se pegan al biofilm de este tipo de prótesis. Se necesita trabajar más para comprender los factores de riesgo de la enfermedad y aún no hay datos concluyentes, y tanto la ANMAT como la FDA no han retirado ni suspendido el uso de ningún tipo de prótesis. ¿Puedo realizarme una mamografía si tengo implantes? Sí, debes. Se puede realizar la mamografía con una maniobra especial que se llama la maniobra de Eklund, nombrada así por el médico que la describió. Es un tipo de mamografía específica que excluye la prótesis. Entonces le sacan 4 mamografías. Una, las 2 comunes habituales y 2 con técnicas de Eklund, que es para ver mejor la glándula mamaria sin la prótesis. ¿La biopsia acelera el avance del cáncer? Eso es una mito muy frecuente, que la paciente dice, no, no me quiero irradiar porque no me quiero hacer la biopsia porque puede aparecer un cáncer o porque se me va a desparramar el cáncer. La biopsia mamaria, ya sea a través de una punción citológica o histológica, no tiene ningún tipo de relación con la diseminación del cáncer de mama. Así que eso también es importante que lo sepan. Hacerse una biopsia las ayuda a tener un diagnóstico y atacar la enfermedad de inicio. No desparrama ninguna célula por ningún lado. Si no tengo síntomas, ¿me tengo que preocupar? El cáncer de mama es una enfermedad indolente, ¿sí? Muchas veces no presenta dolor. En sus estadios iniciales no tiene síntomas, por eso es fundamental hacer un screening o una mamografía que permite ver lo que aún no se puede tocar. Si se detecta un tumor en esta instancia temprana, la enfermedad alcanza su máximo nivel de curación, ¿sí? Eso también es importante, es una enfermedad que se cura agarrada a tiempo. Otro mito que también es importante, no todo nódulo es sinónimo de cáncer. La mayoría de los nódulos que se detectan en la mama son benignos. De acuerdo, obviamente, a la edad y al momento del ciclo, podemos detectar a veces quistes o nódulos sólidos, como el tumor más frecuente que se llama fibroadenoma en la mama. Pero siempre es fundamental consultar con su mastólogo. ¿Las mujeres con pechos pequeños tienen menos riesgo de desarrollar cáncer? El tamaño de la mama no tiene relación ninguna con el tipo de incidencia de cáncer. Pacientes que no tienen antecedentes, ¿tienen algún tipo de desarrollar cáncer de mama? El 85% de los casos son esporádicos. Esto quiere decir que la mayoría de las pacientes tienen la enfermedad, no tienen ningún familiar directo con cáncer de mama. El cáncer de mama hereditario solamente es del 10 al 15%. Todo el resto se lo denomina esporádico, o sea que pasó pero sin antecedentes en la familia. ¿Tener hijos y amamantar garantiza no desarrollar la enfermedad? Tener un hijo antes de los 30 y dar de amamantar está en relación con la disminución del riesgo, pero no garantiza la no aparición de la enfermedad. Simplemente disminuye los riesgos. ¿Los hombres pueden tener cáncer de mama? Sí. Si bien no es un cáncer frecuente, es el 1% de los casos, también puede aparecer cáncer de mama en el hombre.
Generalmente su diagnóstico es más tardío porque ellos no se controlan y no se hace un screening, consulta ya con un nódulo palpable. Pero sí los hombres pueden tener cáncer de mama y cuando uno les consulta antecedentes en la familia, el que haya un hombre, la línea de la familia, un hombre con cáncer de mama, es muy importante que lo nombren. ¿Los antitranspirantes pueden provocar cáncer de mama? Mucho se ha dicho esto sobre los antitranspirantes y el riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, la relación entre el antitranspirante y el cáncer de mama tiene un pobre sustento científico, ¿sí? Se habla de una supuesta obstrucción del flujo linfático y la acumulación de toxinas, pero no está avalado científicamente. ¿Dormir con corpiño puede dañar la salud? Otra de las preguntas. No hay evidencia científica que demuestre que usar un corpiño afecte la salud de la mama. ¿Los corpiños con aro? No, el uso de corpiño, independientemente si tiene aro o no, no aumenta el riesgo de cáncer de mama. ¿Y de encaje o bordado? Los corpiños no suelen ser nocivos para el pezón, siempre y cuando no genere un roce constante. Esos tipos de corpiños que están adheridos al pezón y que son de desencaje o tienen un borde en la zona central que pueden lastimar algún tipo de lesión en el pezón. Puede haber alergias que irrita la piel. No cáncer, pero sí puede haber algún tipo de infección que ingrese a través del pezón. ¿Y los deportivos son mejores que los de aro? No hay un modelo de corpiño mejor o peor que otro. Todo tiene que ver con la preferencia de cada mujer, lo que acostumbra a usar y la calidad del mismo. Los corpiños deportivos, al ser diseñados para actividad física, tienen un mejor sostén y contención de la mama al correr, al saltar, lo que puede evitar algún disconfort propio de esas actividades a nivel de la mama, pero no son mejores o peores. ¿Los anticonceptivos son nocivos para la salud mamaria? El uso de anticonceptivos orales de última generación tiene mínima dosis y no aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Pero sí, la paciente con diagnóstico de cáncer de mama tiene contraindicado el uso de anticonceptivos, que son dos cosas distintas. Los anticonceptivos no generan cáncer de mama, pero una paciente a la que uno le hizo el diagnóstico y está en tratamiento hormonal, tiene que buscar otro método anticonceptivo y no usarlos vía oral o cualquiera que sea hormonal. ¿Los lácteos favorecen el desarrollo del cáncer de mama? El alto contenido de hormonas y grasas que tiene la leche entera de vaca podría aumentar el riesgo de la enfermedad, por lo que se recomienda desde la Sociedad de Nutrición y de Mastología usar algún tipo de leche descremada. Estudios científicos han demostrado que aquellos países orientales, como en China o en Japón, donde el consumo de lácteos es bajo, el riesgo de desarrollar la enfermedad es menor. Bueno, muchas gracias. Espero no haberlos aburrido y, y que les haya quedado claro algún concepto que yo quiero que se lleven de esta charla, ¿sí? El autocontrol, la mamografía y que consulten. Súper interesante todo, la verdad, buenísimo. Me encantó la parte de mitos y verdades porque sí es cierto que son muchas de las cosas que surgen. Ahí se nos está activando, María es, ¿no? ¿Baez? No sé si nos No, querés presentar. Mónica, para Ah, agradecerle a Mónica, la doctora. una genia, sí, súper Súper claro. claro, la verdad. La verdad que sí, y bueno, son estas cosas que siempre sirven, ¿no? Gracias, No, desde Mónica, ya. No por sabía, por ejemplo, lo conectarte. de la leche entera. Era algo que no había escuchado nunca. Lo del corpiño, antitranspirantes. Son mitos, tal cual, que uno siempre consulta. Sí, yo tampoco, Siempre no, no lo existía el había. abuso, pero bueno, es algo que se habló con la Sociedad de Mastología y de Nutrición, pero bueno, Es un son potencial, un claro. potencial, porque no, como ya dijimos antes, no es un solo factor de riesgo, son No, pero aparte, también dijiste que hay casos que no presentan ningún factor de riesgo y han transcurrido con la enfermedad. O sea, hay sí, que sí. prevenir, hay que controlarse todos los años y ya. Por eso lo importante que quiero que les quede en la charla es eso, el tema de la prevención, de controlarse y de conocerse uno mismo, que eso muchas veces nos ha pasado que la paciente no sabía si tenía un lunar, no tenía un lunar, tenía esto, lo tuvo, no Claro. lo tuvo, ay, no sé. Mírense, contrólense, revísense, porque ustedes son las que más se conocen sus mamas, ¿sí? Nosotros Tal la vemos cual.
por año, una vez cada 6 meses, pero la paciente es la que realmente tiene que notar esa diferencia que no estaba y apareció. Eso es lo más importante. Ni hablar. Súper claro, muchas gracias. Bueno, No, por favor. buenísimo. Bueno, no sé Nada. si hay alguna pregunta, algo. No, no No, la sé. verdad, creo Sí. que no. Bárbaro. Bueno, como siempre, Bueno, igual la charla queda grabada, la vamos a compartir, igualmente va a estar subida en nuestro canal de YouTube. Seguramente muchos de los que están anotados hoy es un día medio particular con el tema del fin de semana largo y demás, me la van a empezar a pedir, así que bueno, la iremos compartiendo a medida Yo el que... lunes me había anotado en una y por temas laborales no llegué. Quizás se grabó, ¿no? Sí, claro, obvio. Ah, ¿Cuál? ¿En genial, cuál voy a era? escribir. ¿Te acordás, Creo que Moni? sobre nutrición. Ah, esa fue la del 10, sí, estuvo excelente. Ahí estuvo Sí, repleta de gente, te la comparto. uy, Pásame si genial. querés, escribime acá en el chat tu mail, Perfecto. así no tengo que buscar y ahora cierro la charla y te la comparto por ahí. Buenísimo, muchas Pero gracias. sí, todas las sesiones las grabamos siempre, tuvimos un montón de actividades, bueno, un poco la idea también es después continuar durante el año con más actividades como estas, de prevención sobre todo, este año estamos cumpliendo los 50 años como obra social y bueno, un poco la Bien. idea es nada, poder ayudar y poner un granito de arena para prevenir todo lo que se pueda siempre. Yo por mi parte, no sé si alguien más tiene algo para decir, tengo a Samsung que no sé, no me sale el nombre, no sé si querés compartirnos algo, si no, podemos dar por terminado el encuentro. Y bueno, nada, nos encontramos en las actividades que nos quedan la semana que viene, ya cerrando lo que es el mes de la mujer. Y bueno, nuevamente agradecer a María Laura, una genia, me encantó y esperamos tenerte pronto dentro de nuestro staff de médicos. Y a las bueno, chicas que se conectaron también, gracias por estar presentes en el día de hoy. bueno, gracias a todos. Nos Bueno, vemos. buenas noches. Hasta Chao, buenas luego. noches, gracias.